anunciando la verdad. Son los hijos del Altísimo, a la tierra reclamar. Vienen y van luchando para salvar a las almas del abismo, por una guerra que ganar. Escuadrones bien armados van luchando para salvar, para esta tierra reclamar. Con la palabra en su boca y el escudo de la verdad, para esta tierra reclamar. Escuadrones bien armados van luchando para salvar, para esta tierra reclamar. Con la palabra en su boca y el escudo de la verdad, para esta tierra reclamar. Guerreros van anunciando la verdad. Son los hijos del Altísimo, a la tierra reclamar. Vienen y van luchando para salvar a las almas del abismo, por una guerra que ganar. Escuadrones bien armados van luchando para salvar, para esta tierra reclamar. Con la palabra en su boca y el escudo de la verdad, para esta tierra reclamar. Escuadrones bien armados van luchando para salvar, para esta tierra reclamar. Con la palabra en su boca y el escudo de la verdad, para esta tierra reclamar. Seamos bienvenidos, bienvenidas a esta nueva entrega de la Palabra del Señor. Estamos en la serie Los dones espirituales dados por Dios, hoy con la parte sexta. Concluiremos el listado de los diferentes dones del Espíritu y sus funciones en la Iglesia, como se los conoce en las Escrituras. Como siempre, primero leeremos la Palabra del Señor y luego oraremos. Dice Pedro: cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10. Ahora oremos. Amado Dios, gracias por este tiempo maravilloso. Ahora permítanos llegar hasta el final de estos dones que se han colocado en sus escrituras para que nosotros los conozcamos. Esto no quiere decir que se ha agotado su amor, su gracia y su poder, de ninguna manera. Usted siempre es potestativo, pero al menos estos son los que se mencionan y los que los conocemos. Y por ello les estamos agradecidos. Enséñenos a encontrar esos dones que nos ha dado para ponerlo a funcionar dentro de nuestra vida y en la Iglesia. Por el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos dejado claro que don es una capacidad espiritual gratuita dada por Dios a todo creyente para que se desarrolle y contribuya en su obra salvífica, tanto en la Iglesia como fuera de ella. Por otro lado, también ha quedado claro que
Todo creyente tiene al menos un don brindado gratuitamente por el Espíritu Santo para funcionar coordinadamente en el cuerpo de Cristo, la Iglesia. Por tanto, cada creyente debe estar dispuesto a funcionar en la Iglesia de acuerdo al don que ha recibido del Espíritu Santo a fin de responder a los desafíos del tiempo y época en que debemos llevar el mensaje del Evangelio. Por esta razón, estamos viendo los dones que menciona la Biblia y su función como tal, a fin de que cada creyente pueda descubrir su don e identificarse con él o ellos, y en amor a Jesucristo, su Señor, funcionar en el cuerpo de Cristo, la Iglesia. Hemos encontrado en 3 pasajes bíblicos que Pablo aporta un listado de dones o carismas que por entonces eran comunes al inicio de la Iglesia primitiva, pero que no se encuentra ningún indicio de que estos listados se hayan considerado exhaustivos y por tanto agotada la multiforme gracia de Dios. El apóstol Pablo tomó estos como ejemplos, porque en su tiempo eran conocidos y relevantes en las iglesias cristianas primitivas. Pero deja claro el concepto de que el Espíritu Santo es potestativo para brindar los dones que sean necesarios en cada iglesia, época y cultura, con el fin de cumplir el propósito salvífico de Dios en Cristo Jesús. También hemos enunciado hasta ahora 16 dones manifestados en las Escrituras, y de alguna manera se ha descrito su función en el cuerpo de Cristo, la Iglesia. Hoy continuaremos y terminaremos con los siguientes dones y su forma de funcionar, de tal manera que usted pueda conocerlos e identificarse con uno o más de ellos en su vida. Vamos entonces con el 17º, el don de sanidad. Dice en 1 Corintios 12, verso 9, y a otro, dones de sanidades por un solo Espíritu. El don de sanidades es una capacidad sobrenatural donde Dios puede actuar para sanar enfermedades de cualquier tipo. El que posee el don no teme orar con confianza bajo la voluntad de Dios para que una enfermedad sea sanada, según el propósito de Dios, con el fin de que el nombre de Jesucristo sea glorificado, ya sea en salvación de almas o en testimonio de creyentes para salvar almas. Este don se manifiesta en actitud de orar por la salud de otros, esperando que Dios sane de manera sobrenatural, inclusive utilizando algún medio visible. Veamos solo unos 2 ejemplos de los muchos narrados en las Escrituras. El cojo que mendigaba en la puerta del templo La Hermosa fue sanado milagrosamente cuando Pedro y Juan le ordenaron levantarse en el nombre de Jesús. Hechos lo relata. Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, la hora novena, y era traído cierto hombre que era cojo desde el vientre de su madre. Cada día le ponían en la puerta del templo que se llama Hermosa para pedir limosna de los que entraban en el templo. Al ver a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba para recibir una limosna. Entonces Pedro, juntamente con Juan, se fijó en él y le dijo: «Míranos». Él les prestaba atención porque esperaba recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo: «No tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Le tomó de la mano derecha y le levantó. De inmediato fueron afirmados sus pies y tobillos, y de un salto se puso de pie y empezó a caminar, y entró con ellos en el templo caminando, saltando y alabando a Dios. Hechos capítulo 3, los versos del 1 al 8. En este caso, la sanidad no ocupa ningún medio material, solo la palabra y fe de los apóstoles. El otro caso es el del rey Ezequías, a quien Dios lo sanó milagrosamente mediante un emplaste de higos para darle 15 años más de vida. Segunda de Reyes lo expone así. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Entonces el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a él y le dijo: «Así ha dicho Jehová, pon en orden tu casa, porque vas a morir y no vivirás».
Entonces él volvió su cara hacia la pared y oró a Jehová diciendo: Oh Jehová, acuérdate, por favor, de que he andado delante de ti en verdad y con corazón íntegro, y que he hecho lo bueno ante tus ojos. Y Ezequías lloró con gran llanto. Y sucedió que antes que Isaías saliese del patio central, le vino la palabra de Jehová diciendo: Vuelve y di a Ezequías, el soberano de mi pueblo: así ha dicho Jehová, Dios de tu padre David: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, te voy a sanar. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré 15 años a tus días, y libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Defenderé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Entonces Isaías dijo: Tomad pasta de higos. La tomaron y la pusieron sobre la llaga, y luego sanó. Segunda de Reyes, capítulo 20, los versos del 1 al 7. ¿Se da cuenta? Aquí Dios usó un emplaste de higos y sanó milagrosamente al rey. Vamos con el 18º don, el don de hablar en lenguas. Dice la Escritura en 1 Corintios 12: y a otro géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. 1 Corintios 12, el verso 10 en su segunda parte. El don de lenguas es la capacidad sobrenatural de hablar un idioma que no ha sido nunca antes aprendido. Se muestra en la capacidad de orar o dar testimonio a una persona de otra cultura en su idioma, como sucedió en el día de Pentecostés. Hechos lo relata así: en Jerusalén habitaban judíos, hombres piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Cuando se produjo este estruendo, se juntó la multitud y estaban confundidos, porque cada uno les oía hablar en su propio idioma. Estaban atónitos y asombrados y decían: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues oímos nosotros cada uno en nuestro idioma en que nacimos? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, más allá de Cirene, forasteros romanos, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros propios idiomas los grandes hechos de Dios. Hechos capítulo 2, del verso 5 al 11. Nota que este don proporcionó Dios para que los creyentes hablaran a la gente en su propio idioma. Por ello estaban atónitos. Por tanto, este don se presenta como una tendencia a expresarse en un lenguaje para el creyente desconocido, pero que para el extraño que escucha es la forma de oír en su idioma el Evangelio. Sin embargo, este don ha sido maximizado en darle ciertas prioridades. Pero en la economía divina es un don funcional, como cualquier otro don. Por ello, no debemos asumir, como en algunos medios cristianos lo presentan, como que el don de lenguas es una señal de madurez y espiritualidad, o que el don de lenguas es una señal de la llenura o bautismo del Espíritu. Desde la iglesia primitiva ya se presentó este inconveniente. Por ello el apóstol Pablo deja bien claro su funcionalidad al escribirles y abrirles los ojos a la iglesia de Corinto. Les dice: ahora pues, hermanos, si yo fuera vosotros hablando en lenguas, ¿de qué provecho os sería si no os hablara con revelación, o con conocimiento, con profecía, o con enseñanza? Aún las cosas inanimadas como la flauta o el arpa, cuando producen sonido, si no hacen clara distinción de tonos, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o se tañe con el arpa? También, si la trompeta produce un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si mediante la lengua no producís palabras comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que se dice? Porque estaréis hablando al aire. Hay, por ejemplo, tanta diversidad de idiomas en el mundo
y ninguno carece de significado. Por eso, si yo desconozco el significado del idioma, seré como extranjero al que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Primera de Corintios capítulo 14, los versos del 6 al 11. Y concluye: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi sentido para que enseñe también a los demás que 10,000 palabras en una lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el entendimiento, más bien sed bebés en la malicia, pero hombres maduros en el entendimiento. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me harán caso, dice el Señor. Así resulta que las lenguas son señal, no para los creyentes, sino para los no creyentes. En cambio, la profecía no es para los no creyentes, sino para los creyentes. Primera de Corintios capítulo 14, los versos 18 al 22. Así que el don de hablar en lenguas es para alcanzar con el Evangelio a gente de diferente cultura e idioma en un momento determinado. También puede darse el caso que al orar puedas sentir un impulso involuntario a pronunciar palabras desconocidas. Si esto ocurre, deje que Dios obre para su edificación personal y no se deje llevar por este regalo de Dios para el orgullo y la vanagloria. Vamos con el 19º, el don de interpretación de lenguas. Dice también allí en Primera de Corintios: por eso, quien habla en una lengua, pide en oración poderla interpretar. Porque si yo oro en una lengua, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y si acaso no hay intérprete que guarde silencio en la iglesia y hable para sí mismo y a Dios. He leído Primera de Corintios capítulo 14, los versos 13, 14 y luego el 28. El don de interpretar lenguas es la capacidad de entender un idioma que nunca antes ha sido aprendido y de explicarlo a la iglesia. Este don se presenta con esa tendencia a actuar cuando alguien está orando o hablando en un idioma desconocido para la iglesia y tiene la convicción de entender y conocer lo que está diciendo. Es pues la tendencia a traducir un idioma desconocido, sea humano o celestial. La presencia de este don es necesaria antes de que se le permita a alguien hablar en lenguas en la iglesia. Cuando alguien en la iglesia inicia a hablar en un lenguaje desconocido, sin que haya ningún extranjero para predicarle el Evangelio, se hace necesario que alguien tenga el don de interpretación de lenguas. Entonces habrá edificación. Caso contrario, debe callar en la iglesia, dice Pablo, llorar en lenguas en su casa para edificación personal. Pablo entonces dirá que en la iglesia, si es que alguien habla en una lengua, hablen 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si acaso no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y hable para sí mismo y a Dios. Primera de Corintios capítulo 14, los versos 27 y 28. Vamos con el 20º don, el don de apóstol. Dice la Escritura en Primera de Corintios 12, a unos puso Dios en la iglesia primero apóstoles. Verso 28 en su primera parte. Este es un don que en la actualidad está entre los dones que han creado apologética, como los cesacionistas, que indican que este don ya no está en vigencia. En el otro extremo están los del movimiento apostólico, que lo están usando en sentido jerárquico y de tomar poder, control sobre los otros dones y sobre las iglesias. Pero el don de apostolado es la capacidad de tomar el llamado de Dios para ser alguien que es enviado o comisionado por una iglesia o un grupo de creyentes para cumplir una tarea de ayudar, consolidar y supervisar grupos e iglesias cristianas. La apologética sobre este don se centra en que,
se manifiesta que solo los 12 apóstoles que estuvieron con Jesús fueron los únicos, que fallecidos ellos ya no se dio más este don. Sin embargo, se entiende que como don continúa en la iglesia, obrando y capacitando a creyentes a entender la palabra, así como la tarea de formadores de líderes en grupos o congregaciones incipientes para consolidarlas en iglesias y extender el evangelio a nuevas regiones. Tenemos como ejemplo a Bernabé, Santiago, Silas, Timoteo, etc. Este don se presenta con fuerte sentido del llamamiento de Dios a ser enviado a consolidar y extender el reino de Dios de una manera itinerante. Debe ser confirmado el llamamiento por la iglesia y ser enviado por la misma. Tiene determinación para vencer situaciones adversas y muestra una personalidad que atrae seguidores. Veamos el 21, el don de celibato. Dice la Escritura, digo pues, a los no casados y a las viudas, que les sería bueno si se quedasen como yo, dice Pablo, pero si no tienen el don de continencia, que se casen, porque mejor es casarse que quemarse. Primera de Corintios capítulo 7, los versos 8 al 9. Este don también está en la polémica de la apologética. ¿Es un don o una decisión de creyentes para servir a Dios? Jesús en Mateo el capítulo 19 considera 3 tipos de eunucos, es decir, de personas incapacitadas sexualmente para el matrimonio, célibes. Al hablar sobre esto dice a sus discípulos, porque hay eunucos que nacieron así desde el vientre de la madre. Hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que puede aceptar esto, que lo acepte. Mateo capítulo 19, verso 12. Así que Jesús manifiesta que hay eunucos o célibes porque, primero, nacieron así. Segundo, porque fueron hechos así por los hombres. Y tercero, los que por decisión de amor a Dios deciden asumir esta posición para servir a Dios en su ministerio salvífico. La Iglesia Católica Romana toma este pasaje para justificar la ley de célibes en su sacerdocio como una decisión de quienes quieren ser sacerdotes. Sin embargo, Pablo indica que quienes decidan servir a Dios desde la posición de célibes o hacerse eunucos para servir a Dios, deben tener el don de continencia sexual. Por eso dice, pero si no tienen el don de continencia, que se casen, porque es mejor casarse que quemarse. Primera de Corintios 7, 9. Así que el don de celibato es la capacidad de permanecer sin contactos sexuales con la finalidad de servir a Dios. Se presenta con la tendencia a no sentir deseos de casarse con la finalidad de servir a Dios y no ser atraído ni sufrir por las tentaciones sexuales a causa de no casarse, más bien sentir gozo por servir a Dios libremente sin la presión de un matrimonio. Veamos el 22º don, el don de intercesión. Dice la Escritura, por esto exhorto ante todo que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres. Primera de Timoteo capítulo 2, el verso 1. La Biblia no se refiere al don de intercesión de una manera directa, pues nos pide a todos que intercedamos unos por otros. Sin embargo, encontramos un sinnúmero de citas bíblicas refiriéndose a este ministerio. Por ejemplo, Santiago en el capítulo 5, el verso 14 al 16, en Primera de Timoteo 2, los versos del 1 al 3, en Hechos 2, el verso 12, y Lucas el capítulo 22, desde el verso 41 al 44. El don de intercesión es la habilidad dada al creyente por el Espíritu Santo para orar largos periodos de tiempo por otras personas, autoridades, conflictos, accidentes, etc., sin sentir el tiempo ni desalentarse hasta tener una respuesta de la voluntad de Dios.
Este don se manifiesta en la tendencia a orar largos periodos de tiempo o en cualquier lugar por las necesidades, problemas y agradecimiento de otras personas, la sociedad y el país. Tiende a batallar espiritualmente contra las fuerzas satánicas y el sistema, intercediendo por las personas y la sociedad. Cuando hablan con una persona pueden percibir inmediatamente la carga del problema de esa persona y orar por ellas. Siente compasión y se mueve a pedir apoyo para en oración colocar estos problemas en las manos de Dios. Y veamos un último, el don de servicio. Dice en Romanos 12, si es de servicio, en servir. Romanos 12, el verso 7. El don de servicio es un don para proporcionar ayuda práctica en la iglesia, sus miembros y personas no creyentes en necesidad. Quienes tienen este don muestran no buscar fama ni reconocimiento público, tener una actitud de alta autoestima para no desalentarse ante el negativismo. Les agrada el servicio práctico más que la teoría. Usan los recursos disponibles con alegría y las cosas parecen multiplicarse en sus manos. Hasta aquí hemos terminado con los dones. Hagamos una conclusión. Ahora que hemos terminado de describir el don y su manera de funcionar de al menos 23 de los dones, usted y yo tenemos una guía sencilla pero práctica para identificar su don y ponerlo a funcionar. Recuerde, Dios tiene propósitos eternos con los dones espirituales y los provee a su iglesia mediante el Espíritu Santo para la predicación del Evangelio y la capacitación de los santos a fin de que en unidad, como reales sacerdotes, prediquemos el Evangelio, poniendo a funcionar los dones y estos se muestren en servicio, o sea, ministerios con resultados de salvación de almas. Dios en su misericordia nos ha otorgado al menos un don espiritual para provecho mutuo, edificación de la iglesia del Señor y para que coordinadamente, en unidad, llevemos el Evangelio a toda criatura. Hasta aquí la descripción de los dones. Continuaremos con otros mensajes. Ahora oremos. Padre Celestial, gracias por permitirnos entender y describir estos dones que se conocen en las Escrituras. Sin embargo, reconocemos que usted, a través del Espíritu Santo, es potestativo para darnos este tipo de carismas en el momento necesario, en la época en que estemos predicando el Evangelio y la necesidad del momento. Gracias, Padre. Seguiremos con esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. A usted, muchas gracias por estar con nosotros. Continuaremos con los mensajes sobre los dones espirituales. Hasta entonces, que Dios les bendiga.